En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, que ha querido darnos por madre a la Virgen María, esté con todos ustedes. Nuestro canto de entrada nos invita a centrar nuestra atención en la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para contemplar en ella la obra de Dios. Ella responde generosamente a lo que el Señor le pide. Pidámosle al Señor que nos perdone, porque nosotros muchas veces no correspondemos a la gracia de Dios. Pidamos que nos perdone nuestros pecados. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor habló a Ahab diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo. Si nosotros queremos contemplar a María en su totalidad, tenemos que verla siempre en relación con Dios y en relación con los hombres. Cuando leemos el Evangelio de San Lucas, la encontramos en esa disposición de no hacer otra cosa sino lo que es agradable a los ojos de Dios, lo que es su voluntad. La encontramos en esa actitud de escucha de la palabra. La encontramos con esa respuesta generosa: hágase en mí según tu palabra. Es la mujer que sabe escuchar a Dios, y es la mujer que sabe responder con generosidad a lo que Dios le pide.
Reconoce sus limitaciones, su pequeñez frente a la grandeza de Dios. Ignora cómo se llevará a cabo todo lo que el Señor le ha anunciado a través del ángel. Pero ella se confía al Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y ahí tenemos a la Santísima Virgen María, cómo se va disponiendo para ese momento en el que el Espíritu de Dios descenderá sobre ella. Ese momento en que el Hijo de Dios tomará carne en su seno. Y luego el Evangelio nos va señalando también cómo cuando se siente poseedora de Dios, siente también la necesidad de darlo a los demás. Por eso San Lucas nos dirá que corre presurosa a las montañas de Judá para visitar a su prima Santa Isabel. Quería compartirle su gozo, quería compartir con ella el don que el Señor le había otorgado. Y la presencia de la Santísima Virgen en aquella casa de las montañas de Judá viene a ser un momento de alegría, de gozo, un momento en que el Espíritu Santo también desciende sobre aquella familia. Sobre Isabel, que dirá: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Juan saltará de gozo al escuchar el saludo, saltará de gozo en el seno de su madre. María va realizando con Jesús la misión que Dios le había encomendado: ser la madre del Salvador. Y vive la alegría como también vive la angustia de no tener un lugar digno para el nacimiento de su hijo, la angustia de carecer de todo lo que muchos otros tenían. Pero ella está siempre en esa disposición de hacer lo que al Señor le agradara. Y recibe con gozo a su Hijo Jesús, pero también lo va presentando a los demás. Lo presenta a los pastores, lo presenta a los magos. El Evangelio nos dirá: encontraron a María con el niño en su regazo, en sus brazos. A ella le interesa lo que los hombres hacen o dicen en orden a la salvación que su Hijo Jesús iba a realizar. Se alegra cuando ve cómo los apóstoles responden generosamente al llamado de Jesús. Cuando la gente sencilla se reúne en torno a Cristo para escuchar su palabra, pero sufre también ante el rechazo de las autoridades religiosas. Sufre porque ve cómo la situación se va tensando cada momento hasta llegar a la inmolación de su Hijo en la cruz. Pero allí está la Santísima Virgen María, acompañándole en ese momento de dolor, caminando con él hacia el Calvario, estando allí al pie de la cruz, ofreciendo a su Hijo por la salvación de los hombres. Y bien pareciera que la misión de la Santísima Virgen terminaba allí, pero lo hemos escuchado en el Evangelio. Ponme la mano sobre el hombro. No, préndala ahí porque Atentos. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás o sus padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de su bautismo, y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios,
prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y los mártires. Por eso les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Después de la profesión de fe de los confirmandos, el muy ilustre Señor, repitiendo el mismo gesto que usaban los apóstoles, va a imponer sus manos sobre ellos, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio al Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El muy ilustre Señor les impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y el ser Mesías y cristiano comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Por esta señal de don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Cristóbal, recibe por esta señal de don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Ángel Rodrigo, recibe por esta señal de don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo.
Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad que proceden del Espíritu Santo. Decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por esos hijos de Dios, que ya han sido confirmados por el Espíritu Santo, para que arraigados en la fe y edificados en el amor, den verdadero testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Que sus padres y sus padrinos, que se ofrecieron como responsables de su fe, para que no dejen de animarlos con la palabra y el ejemplo a seguir los pasos de Cristo, roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo, para que en comunión con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Teodoro Enrique y todos los obispos, se dilate y crezca en la unidad de la fe y del amor, hasta que el Señor vuelva, roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que los hombres que tienen un mismo Creador y Padre se reconozcan hermanos, sin discriminación de raza o de nación, y busquen con un corazón sincero el reino que es paz y gozo en el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Pidamos también por los enfermos. Hoy se celebra la jornada del dolor. Pidamos por los que están en los hospitales o en sus hogares, para que el Señor los reconforte, para que ellos también descubran a través del dolor un medio de santificación y de salvación para el mundo. Roguemos al Señor. Pidamos también la protección de la Santísima Virgen María para toda esta comunidad, para todos los que la invocan. Roguemos al Señor. Señor, que enviaste a tus apóstoles el Espíritu Santo y quisiste que por medio de ellos y sus sucesores ese mismo Espíritu fuera comunicado a los demás creyentes, te rogamos que estos nuevos confirmados puedan difundir en el mundo los mismos frutos que produjo la primera predicación evangélica. En los foros de los hombres en la tierra, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que... Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo
y un solo espíritu. Dejo mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, nos damos con alegría el saludo de paz que el Señor nos ofrece. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Queridos hermanos, agradecemos infinitamente la presencia del muy ilustre señor general, que a pesar de sus múltiples ocupaciones, sobre todo en ese día, ha
querido estar con nosotros para cantar las glorias de María. Gracias al Padre Margarito también que nos está acompañando. Como un símbolo de acción de gracias, vamos a tributarles un caluroso aplauso. También se les invita a todos para que a partir de las 6 de la tarde participen de la procesión como María Santiago viene realizando, portando la imagen de María Santísima de Lourdes. Repito, a las 6 de la tarde y se les invita a todos. Con la alegría de haber participado en esta Eucaristía, vayamos en paz a servir a Dios a nuestros hermanos. Todos nos vemos, gracias a Dios. A todos los padrinos, aquí vamos a estar recordando lo de la boleta, que lo estuviesen pasito. Vamos a sacar esa mesa. Ahora
Sabino, este sábado 11 de febrero, el mero día de la feria. Llega el baile atrasado que estamos esperando. Un equipo más picudo del momento. La máxima estrella de México. Ahora, coño. Acá, que me pase la gente. No. Pásame. Si no, para acá abajo. Hay filas en los de abajo, ¿no? Dios santo.
Sí. Ven.